Hola a todos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de la ciudad remota. Cuando Alia se entera del testamento de Boran, abandona la casa. Cian también lo sigue. Alia: Cian, ¿cómo pudiste aceptar esto? Cian: porque era la voluntad de Boran. ¿Cómo pudo Alia tomar una decisión así por mí? ¿Qué clase de amor es este? Nunca me reconoció. Cian hizo esto porque te ama mucho. Él quería protegerte tanto a ti como a tu hijo. Alia y Cian regresan a la mansión. La señora Sadakat se encuentra frente a él. Ahora sabes la verdad. Déjale en paz a Cian. Él dice: divórciate y vete de aquí. Cian le dice a Alia que vaya a su habitación. Luego me volví hacia su madre y la obligué a contraer matrimonio. Él dice que incluso si él quiere irse, yo no lo haré. Ekmel es llevado al hospital. Zayn se entera de lo que pasó en el hospital. Mientras Ekmel está en la puerta del hospital, llama a Zayn. Cian dijo que quería matarme. Nare espera encontrarse con Zayn. Sin embargo, Zayn deja de esperar porque llega tarde. Cian quita la memoria de la computadora. Alia le pide a Cian el recuerdo. Cian dice que no lo dará. No quería dártelo. Él dice: sabía que estarías triste así. Alia: ¿cómo estás? Significa vivir una vida que no te pertenece. Vivir el testamento de Boran es injusto para ambos. Por favor, terminemos esto, dice. Boran: no puedo aceptar que me hayas humillado así. No puedo hacerlo. El mundo dice no. Alia dice que ambos seamos libres. Cian llama a la mía. Erol le informa a Cian sobre lo que sucedió en prisión. Lealtad pregunta por el ataque. Cian calla: dice bien. La Lealtad pide Ekmel. Él está vivo. Él dice: ¿por qué no murió? No quería que Cian muriera. Iba a matar a Kaya, pero dice. Cian primero ve a Kaya y luego va al hospital. Nare regresa a casa. Él está bastante triste. Él no se da cuenta de lo que está pasando. Nare no puede soportarlo más. Él llama a Zayn. La madre de Zayn aparece ante él. Él está muy enojado. Le dice a Nare que no lo vuelva a llamar y cuelga. Nare sufre un ataque de nervios y causa estragos en los alrededores. Alia va a la tumba de Baran. Quiere pedir cuentas de lo ocurrido. Estos acontecimientos me demostraron que mi vida estaba basada en una mentira. Él dice que me dejaste el día que grabaste este vídeo. Él dice: me he dado por vencido contigo ahora. Él entierra su anillo en la tierra y se despide y se va. Alia intenta conseguir el pasaporte de Deniz. Cuando reciba noticias del consulado, intentará dar otro paso para salir del país. Boran viene a la mía. Pregunta sobre la memoria. Quería que Mine Alia supiera la verdad. El mundo dice: ¿cuál verdad es? La mía dice que no ves que estás enamorado de Alia. ¿Sabes cuánto duele a una mujer un recuerdo así? Él dice: tú también eres mujer. Mía, ¿eres tú la que no has visto mis sentimientos durante años diciendo esto? Yo también soy mujer. ¿Alguna vez has pensado en cómo me siento? Mientras Ekmel está en la habitación del hospital, Cian también entra en la habitación. Zayn pregunta: ¿hiciste esto? Cian asiente con la cabeza en señal de aprobación. Zayn dice: no somos hermanos. Agarra a Cian por el cuello. Él dice: ¿qué pasaría si fueras un obstáculo? Él pregunta: ¿qué hubiera pasado si hubiera muerto? Cian dice que si hubiera querido que muriera, ya habría muerto. Él dice que protegía a Kaya. Alia saca a Cian de la habitación. Luego dice: eres un hombre infeliz que ha cargado con todo el peso de su familia. Eres un hombre muy cansado. Cian dice que también quiero vivir una vida diferente. Nunca quise ser el jefe de esta familia. Este fue el trabajo de Boran. Cuando regresa, dice que ni Boran ni mi padre se quedaron atrás. Zayn llama a Nare. Cian dice que contrató a un hombre y trató de matar a mi padre. La lealtad entra en juego. Nare pregunta: ¿intentaste matar a mi tío? Sadakat dice que quería matar a Kaya. Se pregunta si sobreviviría. Sadakat lleva a Nare a la casa de Ozkan.
Ozcan le pregunta a Nare dónde estabas. ¿Qué te diría Nare? Cuando se alzan las voces, la lealtad la silencia. Es como si estuviera vendiendo Nare a Ozcan. Nare le pregunta a su madre, ¿qué estás haciendo? Él pregunta, soy un objeto. La lealtad lo silencia. Cian y Alia llegan. Vienen a Nare. Nare dice que estábamos planeando huir con Zayn. Esta vez quería dejar todo atrás y ser feliz. Cian dice que si no hubiera herido a Ekmel, él habría matado a Kaya. Cian quiere llevar a Nare a la mansión. Mi madre nunca me da paz, te lo dice a ti y a mí. Cian pregunta, ¿estás huyendo de mi madre y te estás refugiando con Ozcan? Nare no se divorcia, pregunta qué hacer. Él dice que se encargará de ello. ¿Qué le harías a Nare? ¿Apuñalarla también? Cian se siente muy triste. Él dice que quería protegerte. Nare se disculpa con su hermano. Sadakat intenta por todos los medios matar a Ekmel. Intenta convencer a Cian de diversas maneras. Ekmel y su esposa presionaron a Zerrin para que cambiara su declaración. Zerrin sale de la habitación llorando. Alia trae té y viene a Cian. Él pregunta cómo está. Cian pregunta, ¿qué pasa? Estoy viviendo mis últimos días. Alia dice, lo siento, solo trae algo de té. Demir y Ekmel intentan ocupar el lugar de Zayn juntos. Demir Ekmel volverá cuando mejore. Él dice, ¿cómo sabes que sobrevivirá esta vez? Ekmel dice que Cian no me dejará vivir. Él le pide ayuda a Zayn. Él dice que tengo que escapar. Después de lo ocurrido, Kaya regresa al pasado con la letra de la canción en su confinamiento solitario. Me enamoré cuando lo vi. Me atraparon tus ojos. No importa lo que diga mi familia. Chica, estoy loco por ti. Mi bella amante de Mardin. Kaya llama a Zerrin. No quería que fuera así. Tu padre me atacó. Mi hermano quería protegerme. Mira, ¿me oyes? Nuestra canción popular. Zerrin simplemente escucha. Las lágrimas se convirtieron en un torrente. Kaya se da cuenta de que este silencio no es un buen augurio. Querías matar a Cian Ekmel. Dice ser el líder de los Alboras. Se realizarán envíos a todo el mundo. Más tarde habla con Erol. La señora Sadakat prepara café y envía a la niña a su habitación. Él envía a Zeynep fuera de la habitación. Luego le dice a Umu que nadie más que Alia entrará a su habitación. Luego ordena a sus hombres que lleven a la niña a su pueblo. Cuando mi padre entra, Zayn le pregunta a Cian, ¿vas a terminar tu trabajo inacabado? El mundo dice que es en vano. Zayn, no me entendiste. Si quisiera, ya lo habría hecho, dice. Zayn dice, simplemente inténtalo. Cian responde que si toca a Kaya, entonces nos veremos. Luego se aleja de su lado. La lealtad sale de casa. Él llama a los hombres. Dice que están en el hospital. Sadakat, Ekmel no saldrá vivo del hospital. Dice que Cian tampoco lo sabrá. Cian llega a Alia. Alia pregunta por qué viniste. Dice que estaba preocupado cuando no pude verte en la mansión. Él dice, ¿por qué no me informas? Alia, hermano, lo siento. Él dice, escribiré tu nombre en la lista de tareas la próxima vez. La mía ve la carga. Se pone muy feliz cuando ve el pasaporte dentro. Eso significa que van a escapar. Él dice, finalmente me estoy deshaciendo de ello. Alia llama a Nare al hospital. Para control. Nare se encuentra con Zayn en el jardín del hospital. ¿Qué le dice tu padre a Zayn? Zayn dice, ¿cómo puede estar en prisión por culpa de Sadakat y en el hospital por culpa de Cian? Nare le dice a Zayn que no lo esperará más. Él viene a Alia. Alia pregunta, ¿pasó algo? Nare dice que ya no quiere ver a Zayn. Alia le dice a Nare que es el cumpleaños de Deniz. Nare dice, hagamos un plan. Entonces Alia dice que vio el recuerdo. Nare se queda en silencio. Él pregunta por qué no le dijiste. Él dice, ¿cómo puedes decirle eso a una mujer? Por la noche se realizaron los preparativos para el cumpleaños de Cian. Cuando Alia y Nare llegan, se encuentran con una sorpresa.
Cian lleva a Denise a la ganadería para montar a caballo. Esto es tuyo, dice señalando el pony. Denise dice, no tengo padre, pero me alegro de tenerte a ti. Cian es quien rompe el silencio. Él lleva a Denise al pony. Mientras su madre filma su vídeo, Denise monta el pony. Nare pregunta quién le mostró la memoria a Cian. Él dice que te deshagas de la mía. Nare le dice a Cian que hay otra razón por la que no puede romper con Mine. Luego dice que te aferras a ella porque tienes miedo de enamorarte de Alia. ¿Cómo puede suceder esto en el mundo? No vuelvas a sacar este tema a relucir, dice. Sadakat les dice a sus hombres que Ekmel no sobrevivirá esta noche. Mientras Zeynep está en la habitación, Sadakat se acerca a ella. Él está bastante enojado. Cian y Alia también montan a caballo juntos. Entonces Alia pregunta, ¿de quién aprendiste a montar a caballo? Cian Boran dice. Cian te pregunta por qué te quitaste el anillo. Cian me llama niña, no ella. Alia Boran a partir de ahora es solo el padre de mi hijo. Lo amaba mucho, dice. Pero esa mujer ya no existe, dice. Él dice que tenía que decirle adiós. Él dice que se despidió. No podría ser de otra manera. Regresan a casa por la tarde. El mar se quedó dormido hace mucho tiempo. El mar estaba muy lindo hoy, papá. Cian permanece varado en el Dahlia. Alia dice que sí, que fue realmente hermoso. Luego mira el pasaporte. Alia llega a Zeynep. Alia dice que necesitamos hablar. Mientras tanto Sadakat quiere hablar con Cian. Si no te casas con Zeynep, la llamaré familia. Vendrán y lo matarán, dice. Él llama a Alia para que entre con Zeynep. Alia se entera de lo que pasó. Él toma la palabra. Zeynep dice que tiene 16 semanas de embarazo. Al otro lado, suena el teléfono de Sadakat. Cian dice, contesta tu teléfono y mira si Ekmel está muerto. Al enterarse de que Ekmel está vivo, Sadakat dice que la verdad saldrá a la luz. El mundo dice, ¿cuál verdad es? Cuando Cian lo presiona, Sadakat dice que Boran es el hijo de Ekmel. Él dice que si se entera, me quitará a mi nieto. Debes tener un hijo, continúa. Hemos llegado al final de otro capítulo. Si te preguntas qué pasará en el próximo episodio, permanece atento. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Permanezcan atentos para discutir nuevos episodios juntos. Hasta luego. Adiós.